Ya estamos junto a Reinaldo Berríos, quien la semana pasada no pudimos grabar con él porque yo estaba, como les dije en alguna de las presentaciones de este capítulo, estaba ahí recién puesto con la bivalente, entonces no me salía la voz. Estaba así, estuve con la garganta tomada, Reinaldo. Por eso no te di el placer de poder grabar la semana pasada, pero ya estamos acá. Tú juntaste los temas, porque no es que a ti se te olvida. No es que a ti se te olvidan las cosas. Tú juntáis los temas y llegáis recargado, ¿o no? ¿Qué ¿Estáis tal, Karim? ¿Cómo estás? ¿Cómo muy bien? estás? Sí, sí, sí. No, yo la verdad que quedé frustrado porque la semana pasada tenía mucho tema y tú sabes que a mí de repente me gusta hablar de algunas cosas, digamos. Oye, Así que tratamos un montón, pero me vacuné el viernes y no, el sí, sábado no, no hablaba nada. te esperé hasta el domingo después de Sí, la sí lo fiesta y sé, sí lo todavía ahí sé, no sí lo estará sé, Karim, lo se habrá siento. mejorado el Pero mira, Karimcito. ya puedo Ya, hablar no, desde ahora. la. Ya, ya. Ahora ya puedo. Ya, ya, ok. Ya, ¿Viste que estás haciendo puedo? la escala musical completa. Claro. Oye, pero qué bueno ya poder estar juntos, Reinaldo, y poder conversar de tantos temas que están pasando. Sí. Lo decía yo recién. Estás transformado en un veterano, tú, porque te afectó la vacuna igual que si tuvieras 90 años. No, pues que no terminaba. Fue la vacuna más la blondie. Ah, ¡Ah! ya, ahí No, está, no, no. No, ya, fue la ya, blondie en realidad, pero sentí molestias toda la noche. Sentí molestias ya. toda la noche y Mira. todo lo demás. Oye, pero sabes que el domingo ya no era solo la garganta, el domingo era hasta con un poco de fiebre. Ah, ya, Claro. no, te dio fuerte. O sea, estás bien inmunizado, si te va a durar por lo menos un par de años la bivalente. Pero sabéis que en la semana entera también me siento la voz aún extraña. No, sí, se te nota un poquito extraño. Y Sí, la pero barba bueno, más negra, eso te hizo bien. ya. Ya, yo me voy a Oye, poner la bivalente a ver si se me pone ponte negra la barba. serio. Ponte Ya, serio, po. ya no, si yo soy Te estáis serio, pareciendo a soy un hombre serio, soy a un la hombre serio. diputada que se desmaya porque la gritan. Oye, Dale, chupa, ya, ya. oye, Entremos al tiro en entremos en materia, tema. po. Entremos en Sí, materia. La visita del presidente Gabriel Boric a Tarapacá. sí. Empieza por ahí, porque justamente su día pasó de todo. El ministro se peleó con la diputada, rechazaron la reforma tributaria y Boric justo estaba en Iquique y desde ahí tuvo que hacerse todo. Sí, bueno, mira, hartos temas, por hartas cosas, Sí. porque no todos los días viene el presidente, digamos, a la región. De hecho, es la primera vez que viene durante su mandato y se habían cifrado hartas expectativas, yo creo, desde el punto de vista de la comunidad, ¿cierto? Los alcaldes, la ciudadanía no mucho, porque obviamente no se entera mucho de estas cosas, digamos. O sea, si no nos enteramos nosotros, digamos, en los medios de comunicación, imagínate la Claro, ciudadanía. cuesta más. Sí. Claro, después te voy a contar por qué te digo eso. Pero mira, realmente sorprendente la capacidad de... Me lo decían los periodistas que lo acompañan siempre, ¿ah? Que es un hombre intenso, me decían. Este es un poco intenso, este presidente, porque él no para, digamos, no para, se reúne con uno, con otro. Bueno, y donde es joven también. Claro, en el hotel, ¿cierto? Qué sé yo, tuvo unas reuniones, después empezó su agenda, visitó una serie de lugares y siempre con mucha energía, muy dinámico y con una empatía con la ciudadanía realmente sorprendente. La verdad es que Sí, Boris también me lo dijeron. es como un rockstar, ¿ah? Es como Como un rockstar, sí. cuando llega un artista hacia el Festival de Viña y todos quieren tocarlo, quieren Acá era tomarse algo parecido. fotos. Claro, y él es bastante, digamos, tiene la facilidad, ¿cierto?, de acceder a esas demandas de la gente. Entonces se produce ahí una interacción bien interesante. Escucha a la gente. Una cuestión que es como de perogrullo, digamos, que cuando alguien te está mirando, te escuche también lo que tú le dices.
por ¿Ya? supuesto. Porque hay gente que da la mano, así, ¿cierto? Y está mirando para otro lado. No vamos a recordar algunos presidentes que eran famosos por ese tipo de fotos, digamos, ¿no? Eh, que no te están tomando en cuenta, que cuando conversan contigo tú sabes que no te están tomando en cuenta, que están pensando en cualquier cosa, que están de alguna manera cumpliendo un trámite. Con Gabriel Boric eso no ocurre. Él realmente se involucra con la gente. Y eso yo creo que le ha dado rédito. Bueno, le ha dado rédito porque está mejorando, ¿cierto?, su nivel de aprobación en las encuestas, y porque cada Sí, vez ya que vamos llega, en 3 semanas. claro, y va a llegar al 40%, a lo mejor probablemente, no sé, dentro de poco. Entonces, no es menor para un presidente que estuvo bastante complicado, ¿cierto?, por los errores que ha cometido su gobierno durante este año. Y bueno, como te decía, eso por un lado. Hay gente, por supuesto, también que no quiere nada con el presidente, y de hecho había un grupo pequeño, unas 20, 30 personas, digamos, ahí en el sector de la calle Lynch, ¿cierto?, cuando fue la actividad en el Palacio Toreca, y que estaban con las bubucelas ahí, también con algunas pancartas, en fin, gritando todo tipo de improperios, bastante grosero, diría yo. O sea, yo creo que está bien manifestarse, decir, no sé, no lo queremos, no sé, Ya, pero alguna acá cosa así. claro, pero acá se Pero pasaban de la aquí raya. se pasaron de la raya. Desgraciadamente, Karim, nosotros también fuimos un poco víctimas de esta situación, porque con un descriterio, diría yo, ¿cierto?, de la gente de prensa de la presidencia, porque fundamentalmente fueron ellos, no nos incorporaron al Respecto a, grupo Tú claro, me, de tú los me estás hablando de los medios regionales que no tuvieron el acceso que tuvieron los medios nacionales. Bueno, ese error está en la mayoría de los gobiernos, ¿ah? En la mayoría de los gobiernos, solo que en este yo entiendo que vamos por el tema de la descentralización, que podría tomarse otra táctica, otra fórmula para sí, poder, para sí. poder hacerlo. Igual va el tirón de oreja para la gente de prensa del presidente Boric, ¿ah? Sí, Igual. sí, porque mira, cuando llegan los periodistas de Santiago, vienen directo del aeropuerto, ¿cierto? Vienen en un bus, se les hace inmediatamente pasar, digamos, al sector que está cercado, digamos, no es que está en el Palacio de Astorga mismo, sino que hay un cerco, ¿cierto?, con estas vallas papales que le llaman, ¿cierto? Ujú. Y resulta que, claro, entran todos y después nosotros, que tampoco somos tantos, si en la región, digamos, ¿cierto?, no son tantos medios. Nos podrían No, haber pues. dicho, mire, quédense aquí mientras tanto, qué sé yo, pero de alguna manera, ¿cierto?, a salvaguarda, digamos, de este grupo de personas que estaba manifestándose, algunas de las cuales las emprendieron contra los medios de comunicación, que los periodistas son todos unos vendidos, que no sé qué, que entrevisten o que muestren la cuestión, no sé qué. Entonces hay algunas damas, ¿cierto?, distinguidas damas de no sé qué partido, pero que estaban protestando, funándonos, digamos, a varios, ¿cierto? Con sus celulares ahí, qué sé yo, miren no sé qué. Ay, o sea, Y, la y, gente, mira, a ver, espérate, para explicarle bien al público. La gente, o sea, llega el presidente, periodistas de los medios de Santiago los ponen en el lugar. Sin embargo, dejan sí, afuera a los periodistas de las regiones y los de sí, regiones se tienen que aguantar estar al lado de los que sí, están protestando. sí. Y los que están Claro, protestando quieren decirle a los de regiones, oye, ustedes son no sé qué, ¿son qué? ¿Son claro. mentirosos? Son Sí, las claro, de todo, estupideces de que la todo. gente normalmente habla cuando ve a la Claro, prensa. Quieren que la claro. prensa diga lo que a Entonces, ellos les gusta. claro, entonces es una situación bastante incómoda, porque obviamente uno no puede, ¿cierto?, responder a una provocación, y por lo tanto tiene que aguantar, ¿cierto?, un grupo de gente que te está diciendo de todo, digamos. Entonces es evidentemente, ¿cierto?, una situación complicada que a uno no le gusta, digamos, Claro, vivir. Y es que súper incómodo. era tan fácil como que, cierto, los jefes de prensa del presidente dijeran, mira, a ver, los periodistas locales pueden pasar también, mientras tanto esperen aquí, porque el presidente está reunido con el gabinete, en fin, en pleno, y va a hacer una declaración al final. Uno obviamente entiende que no puede pasar, cierto, al salón donde está la reunión, Claramente. y se queda en el lugar que le corresponde, pero como te digo, bueno, fue un impasse bien negativo, que no es primera vez, tal como tú señalas, ¿cierto? Cuando vienen, siempre las avanzadas presidenciales con la prensa de Santiago tienen ciertos privilegios que no tienen con los Con locales, los de y locales. claro, con la gente de la región. Y bueno, afortunadamente pareciera que después atinaron un poco, porque nos incorporaron, ¿cierto?, al día siguiente en el bus que iba la prensa a la actividad del presidente. Entonces ya nos dijeron, vengan, qué sé yo, pasen, no hubo ningún problema.
y ya ahí parece que se dieron cuenta que habían cometido un error. Ojalá que no ocurra y no solo con nosotros, digamos, estamos hablando de todas las regiones, de todas las, ¿cierto?, las ciudades donde el presidente se desplaza, porque, bueno, hay una cuestión mínima, ¿cierto?, de trabajar en las mejores condiciones posibles. La gente no lo sabe, pero uno se ve con unos plantones enormes, ¿cierto? De repente te dicen, mira, a las 10 va a hablar, y estás 3 horas parado ahí, ¿cierto?, en un lugar esperando que salga, porque se demoraron 3 horas en terminar la reunión. Y uno está ahí estoicamente, digamos, ¿cierto? De repente no tienes baño, no tienes un agua, no tienes nada, digamos, y no te puedes ir del lugar porque en cualquier minuto se produce la noticia, y esas son cosas mínimas, digamos, que debieran corregirse. Bueno, pero al margen de eso, ¿cierto? Yo creo que, como te decía, el presidente muy empoderado, es sorprendente su habilidad y su capacidad verbal, digamos, porque el tipo tiene 3, 4 apuntes y se manda un discurso sin errores, en fin, ¿cierto? Muy bien hilado, muy bien, justo había pasado, ¿cierto?, el rechazo a la idea de legislar la reforma tributaria. Entonces, prácticamente todos los canales estaban en directo desde Santiago, ¿cierto? Sí. Admitiendo este rechazo. Claro, la declaración de él, que fue como de unos casi 10 minutos. Así es. Oye, fíjate que se pierde de percibir el 3,6, si no me acuerdo, si no me equivoco, de puntos del PIB. 3,6. 3,6 justamente, y se ponen en peligro varias otras cosas que se están por hacer. Por ejemplo, ahora hay que ver la reforma de pensiones, que se espera que, sí, por supuesto se aprueben, pero va a ser mucho más complejo poderla sostener. Digamos, sí, mira, para que la gente tenga una idea en términos de número, el 3,6% del PIB. El PIB de Chile es aproximadamente, ¿cierto? Así, números gruesos, 300 mil millones de dólares. Uh-huh. El 3% de eso, el 3,6% de prácticamente, son casi 10 mil millones de dólares. Sí, claro. 10 mil millones de dólares anuales. No es que sea una vez, es todos los años a contar de que eventualmente, ¿cierto?, se apruebe. Entra en vigencia la reforma. Entonces tú comprenderás que con 10 mil millones de dólares se pueden hacer muchas cosas. Y tal como el gobierno ha señalado, ¿cierto?, mejorar las pensiones, generar, ¿cierto?, mejoras en el ámbito de la salud, una serie de cosas que están postergadas, ¿cierto?, las listas de espera, en fin, o sea, construir escuelas, etcétera, 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 un listado de cosas que se podrían hacer con esos recursos, y que desgraciadamente, ¿cierto?, se produjo esta votación. Fueron rechazados porque se produce la votación el mismo día que venía Boris para acá, el día jueves, ¿no? Después del Día de la Mujer. No, fue el miércoles. Tienes razón, el mismo día miércoles, el 8 de marzo. Y bueno, y se ha producido, ¿cierto?, después toda esta polémica de quién tiene la culpa, por qué se rechazó esto. Y yo creo que ahí, Karim, hay que ser extremadamente categórico. O sea, por un lado estaba ya, la derecha había anunciado. Sí, claro, la derecha entera votó que no. Que iba a votar en contra, digamos. Lo cual es bastante también cuestionable, porque no estamos hablando de una reforma donde tú decías, ya, ok, si voto que bueno, está listo. No, es a la idea de legislar. Claro, se podían haber hecho cambios y reformas a la reforma en por el supuesto. medio de la votación, en la general y después en las particulares. Claro. Y no, acá fue cerrarle un portazo y decir, no tenemos ni siquiera ganas de estudiar la cuestión. Claro, no queremos conversar sobre este tema, claro, por lo menos durante un año. Además, no es una cuestión menor, porque tú no puedes presentar, ¿cierto?, durante un año un reintento para hacer una cosa similar o qué sé yo, con el tema de reforma. Entonces, posterga durante un año una discusión que es clave para que el gobierno, ¿cierto?, de alguna manera lleve adelante su programa de reformas sociales. Entonces, claro, hay un tema ahí, ¿cierto?, yo diría de una miopía, de una mezquindad política bastante dura, bastante fuerte, que no vamos a decir que este gobierno es el primero que la tiene. La han tenido prácticamente todos los gobiernos. O sea, cuando la oposición quiere frenar algo, ¿cierto?, trancar la pelota, así dice en buen chileno, bueno, no, ¿cierto?, accede a la idea de legislar. Entonces lo que haces tú en el fondo es postergar una discusión, ¿cierto?, durante un buen tiempo, y obviamente el gobierno, que son 4 años, imagínate, ya lleva 1, va a tener que esperar otro año completo,
y si se vuelve a poner en tabla esta idea de reforma, probablemente se va a demorar 3 años, o sea, recién en el 4.º año podría, entre comillas, caer algo, ¿cierto?, para hacer alguna de las cosas que el gobierno quería hacer. Entonces, oye, también en el medio de eso aparecieron varios tuits de Boric cuando él era parlamentario, porque él le rechazó también reforma a Piñera y él daba las explicaciones que Piñera quería bajar algunos impuestos, pero que en este minuto la situación es distinta y que bueno, ahora hay que subir los impuestos. Bueno, y él también se ha dado cuenta en la presidencia que es diferente tener menos plata a tener más plata. Y con el gobierno que él ha planteado, es obvio que se necesita más dinero para empezar por la reforma de pensiones, lo que te acabo de decir. Sí. Bueno, por un lado, cierto, estaba la oposición y se sabía que iban a votar en contra, eso ya era digamos, parte de cierto, del conocimiento público, pero lo que no se tenía considerado, ¿cierto?, es lo que ocurrió con estas 3 diputadas, entiendo, ¿no? Pamela Giles, más las otras Viviana diputadas. Delgado, que fue la agredida, y no me acuerdo la tercera. Sí, ellas 3 teóricamente iban a votar a favor de esta reforma de legislar, la idea de legislar la reforma, reiteremos que era la idea de legislar, no era punto por punto nada. Y las explicaciones que dieron realmente fueron bastante básicas. O sea, primero una pataleta de una de las diputadas, ¿cierto?, porque se agarró de las mechas con el ministro de Educación el día anterior. Claro, entonces, ¿cierto? Dice, no, ¿cómo es posible este gobierno que nos pasa a llevar y no sé qué? Y por un altercado en un pasillo de la Cámara, Karim, donde ella le dice una cosa al ministro, el ministro se da vuelta y se empiezan a decir cosas, empieza a subir la temperatura del diálogo, y es algo que yo creo que a ellos les pasa todos los días, y no son niños de pecho, digamos. Exactamente. Oye, yo te voy a decir una cosa, salió una experta, una psicóloga experta en materia de género de la Católica y dijo, oye, si cada vez que una mujer se va a enfrentar a un hombre que le alza la voz, le va a desmayar o le va a dar un soponcio y va a decir, no vamos a avanzar en igualdad. No vamos a avanzar en igualdad, primero. Y segundo, que si tú estás metido en política, no puedes pretender que te digan, diputada, usted... No, pues están todo el día agarrados de las mechas. Oye, ¿cómo se llama el que es enfermo? ¿Gonzalo de la Carrera? Sí, por ejemplo, enfermo el mate, el Gonzalo de Carrera. Pues enfermo. Él, por ejemplo, ha hasta golpeado a gente. Y nada que la gente se anda desmayando ni nada. Entonces, a mí... No, esa fue una excusa. Fue un teatro de la señora Delgado. Claro, para no votar, ¿cierto? Y la otra, ¿cierto? Que no recuerdo en este minuto el nombre, que la arrastró Pamela Giles, digamos, en su distrito, que no sacó ni 1000 votos, digamos, y es diputada. Ella dio una explicación bien rara, dijo que había salido a tomar un café, no sé qué, que ella pensaba que eran 15 minutos, no sé, como el recreo, entre comillas, y se demoró un poco más, y bueno, cuando llegó ya habían votado. Oye, no, esas cuestiones no. No, explicaciones de cabros chicos, realmente hicieron perder al país, hicieron perder al país. Claro. Ese es el gran problema, Karim, ese es el gran problema, porque lo hemos conversado en otras oportunidades. Tú recuerdas que yo te dije, si tú eres la oposición y tú ves que al gobierno, digamos, le está yendo bien, ¿ya? No, a lo mejor no es el caso, pero ponte tú que al gobierno le empieza a ir bien, empieza a mejorar en las encuestas, se empieza a producir, evidentemente, ¿cierto?, la idea de que el gobierno que le suceda sea del mismo signo, ¿ya? Entonces tú como oposición dices, chuta, si a estos gallos le va bien, nosotros no tenemos ninguna posibilidad, ¿cierto?, de que haya un recambio al término del gobierno de Boric. Por lo tanto, lo mejor que nos puede pasar, y esto desde el punto de vista maquiavélico, es que al gobierno le vaya mal, ¿ya? Que el gobierno no pueda hacer reformas, que todo lo que prometió de las pensiones, que todo lo que prometió, no sé, de las listas de espera, que prometió aquí y acá, ojalá que no le resulte nada, para que la gente al final del camino, de los 4 años, diga, ¿saben qué más? Este gobierno no sirvió de nada, entonces ahora vamos a la otra opción, y nosotros venimos con la panacea para resolver todos los problemas que este gobierno no fue incapaz. Y bueno, y ahí viene la puerta giratoria, que se le ha dado a los delincuentes y todas estas cuestiones, esto, ¿cierto? Esto, el Logan.
Todo que lo esto inventan. que lo eslogan del otro lado, claro. Claro, que lo inventan los creativos, digamos, pero que al final uno sabe, ¿cierto? Uno que ya lleva tiene años de circo y no comulga con ruedas de carreta, sabe que estas son cosas, digamos, absolutamente para la galería, digamos. O sea, uno sabe que la delincuencia no se va a acabar de un día para No, otro, claro. sabe, ¿cierto? Que los problemas que son, no sé, la vivienda no la vas a resolver de un día para otro. Entonces, evidentemente que hay gente bastante más ingenua que se cree estos cantos de sirena y dice, ya, ahora voté por este, no, pero voy a votar por este otro. Y después dice, este no cumplió ninguna cuestión, voy a votar por este. O sea, cero claridad respecto, digamos, de para dónde va el país y cuáles son las necesidades. Oye, Reinaldo, y bueno, y ya que estamos hablando de eso, de cero claridad y la puerta giratoria y todas las promesas, ¿qué te parece algunos candidatos ahí al Consejo Sí, Constitucional que están diciendo, voy a terminar con la delincuencia, voy sí, a terminar con la migración? Ya, ¿y cómo, caballero, si usted va a hacer una partecita así de la, sí. de la posible nueva constitución y te meten ideas en la cabeza y tengo que decir, no hay otra forma, y la gente que no es tan informada le cree la estupidez que habla? Sí, mira, es realmente patético este tema porque resulta que Claro, la gente que va a postular ahora y que tenemos que votarla, ¿cierto? De aquí a, ¿cuándo es? El 7 de mayo. mayo. El 7 de mayo hay que ir a votar y hay que elegir aquí, ¿cierto? A dos representantes. Son representantes para escribir una nueva constitución o para, ¿cierto? O para verificar que la constitución o el borrador que entreguen los expertos, ¿cierto? Esté bien escrito, qué sé yo, y ellos van a incorporar ciertas cosas. Aquí no, esto no es campaña de diputados, no es de senadores, no es de alcaldes, no es para engerrar las veredas, ni para acabar con la No, delincuencia, claro, ni para tener más carabineros, ni poner militares en la frontera. No, nada que ver eso, no tiene nada que claro. ver. Claro, Entonces, aclararle a la ver gente si, que no se a ver, sí, confunda, que no les crea nada de lo que están diciendo. Sí, yo voy a acabar con la delincuencia, porque ahí por ahí vi una propaganda de uno, pues. ya, Vamos a acabar mira, con la migración irregular, vamos a sí. terminar con la delincuencia. Y uno dice, oye, este caballero lleva 150 años en política y sigue repitiendo una estupidez, o sea, y sigue Sí, repitiendo una fórmula que es un engaño a la gente y queda lo mismo porque igual nunca gana nada realmente por votos, ¿ah? ya, Eh, digamos, ya, entonces la gente que tenga claridad total en decir, oye, ¿por quién voy a votar? ¿Por qué no? sí, Mínimo un no. tipo que te diga la verdad de lo que se tiene que hacer. Sí, claro. Mira, realmente, bueno, yo creo que el llamado, como siempre lo hemos formulado desde estos micrófonos, Karim, es que la gente se informe. O sea, vamos a votar por un grupo de personas que van a escribir un texto constitucional, el que se va a cierto plebiscitar a fines de año, igual como se hizo el 4 de septiembre, y la gente podrá decir si está de acuerdo o no con la propuesta que hagan. Así Pero no es. tiene nada que ver con la delincuencia, ni con los militares, ni con que se acabe la drogadicción y anda a No, inventar nada que cualquier ver. estupidez porque no tiene nada que ver. Entonces, ojo a la gente que pomada le están vendiendo los candidatos, porque los candidatos, Exacto, ojo a la los- gente. claro, los candidatos, ¿cierto? Con tal de salir elegidos pueden decir cualquier cosa, pero resulta que no es el caso. Así es que bueno, ahí está ese tema, ¿cierto? Y retomando un poco, se nos fue un poco la onda de la visita del presidente, también estuvo en Alto Hospicio, y bueno, hubo, ¿cierto? Un encuentro con los alcaldes, que también fue interesante, salvo el El alcalde alcalde de Colchane. Colchane. Así que el alcalde de Colchane de repente es un poquito, es un hombre un poco complejo, digamos, en su raciocinio, ¿cierto? Y análisis porque él de alguna manera, ¿cierto?, manifestó su malestar porque el presidente no dejó la agenda de ir a Colchane. Bueno, tenía el cambio de gabinete y todo, tuvo que cortar un día la visita a Tarapacá. Pero el presidente, junto con decir que no iba a ir, dijo, la próxima semana sí voy a ir a Colchane y probablemente también voy a visitar otras localidades del interior de la región. Yo Bien. me imagino que va a visitar otra Pica, no sé, va a estar en otros lugares, pero no era para hacer una laraca de ese tipo, digamos, y restarse de esta conversación, donde el presidente le prestó oído, ¿cierto?, a todo lo que le dijeron las autoridades, digamos, los alcaldes. Previamente lo había hecho con los parlamentarios, digamos, también, ¿cierto?, los había invitado, nada menos que, ¿cierto?, al Palacio Cerro Castillo en Viña del Mar,
para hablar con ellos, todos los parlamentarios de la región, para que le dijeran qué es lo que querían, qué es lo que necesitaban, etcétera, etcétera. Y por otro lado, ¿cierto? El presidente entrega algunas soluciones, digamos, de corto plazo, digamos, ¿cierto? Entrega algunos vehículos para carabineros, para tener nuevos carabineros en alto auspicio, una dotación de 30 personas. El fiscal nacional personas. También se comprometió Claro. a ponerle más atención y más recursos. Claro. Y a la gente que gritaba de la bucela, digamos, para que más o menos capten un poco este gritaban? tema. No, que por ejemplo, necesitamos más fiscales y no sé qué. Bueno, conversando, ¿cierto?, con el fiscal nacional, en fin, y con las autoridades ahí en la antesala de todas estas cosas que estaba haciendo el presidente, nos dijeron, mire, la necesidad que tiene la región de fiscales es una realidad, estamos claros que eso es así, pero esto no es llegar y decir, ya, mire, ¿sabe qué? Manden 5 fiscales más o manden 10 fiscales más. Es por ley, ya, la planta de fiscales del país está determinada por ley. Por lo tanto, para cambiar o para tener más fiscales acá hay que corregir o cambiar la ley. No es una cuestión de la buena voluntad del presidente que diga, no, manden más fiscales porque se necesitan, o que el fiscal nacional, ¿cierto?, diga, ya ahora van a ir más. Este fiscal, ¿cierto?, el fiscal nacional, ¿cierto?, señaló que va a traer a 2 fiscales, pero por una circunstancia muy especial, que de 2 fiscales que en el sector oriente, entiendo, quedaron sin causa o no sé qué, y justo se da la posibilidad de que vengan a la región de Tarapacá, ¿cierto?, a tomar algunas causas. Sí, que vayan nomás, que vayan, sí. Claro, okay. Pero no es una cuestión así que el presidente diga, ya, mire, si ya el otro mes 4 más. Claro, no es así. Así que para los señores de la bubucela, digamos, infórmense, iba a decir enchúfense, no, pero es feo el término, ¿cierto? Infórmense bien. Y cuando reclamen cosas que sean coherentes, no hablen tanta cabeza de pescado y no las repitan tampoco por todas las radios de la ciudad, porque la gente al final se atiene a puras cosas que son fake news, ¿cierto? A tonteras que no tienen nada que ver con la realidad y al final repiten cosas que no corresponden. Sí, pero yo lo voy a decir ya, pues enchúfense. Si a mí me suena feo, no da lo mismo. El Reinaldo, el que anda con la ciutiquería de no querer decirlo. Yo no. Enchúfense, infórmense. Ya. Oye, Reinaldo, ya lo último, ya estamos a punto de cerrar, estamos súper pasados. El cambio de gabinete. Sí, bueno, mira, todo el mundo yo creo que fuera Ávila. Sí, claro, no se fue Ávila, bueno, andaban un poco perdidos los analistas en algunas cosas, bueno, en lo que sí acertaron y que era como eso, irse a la segura, digamos, con la Cancillería. La verdad es que la Canciller se había mandado varios condoros, digamos, de grueso calibre, ¿cierto? Incluyendo los epítetos que le dijo al embajador de Argentina, ¿cierto?, en esta reunión que se filtró, que después no se supo cómo se había filtrado, pero bueno. Ella se iba a ir sí o sí, de hecho había renunciado ya varias veces y el presidente no había querido sacarla, ya, y ahora que aprovechó, digamos, el cambio digamos, el cumplimiento de un año de gobierno, dijo, bueno, se va la canciller. Y en términos generales yo te diría que me parece interesante el giro que hace el gobierno, el giro que hace el presidente, al incorporar masa crítica, al incorporar gente de peso. Ya, Van Claveren, que es un tipo que, no sé, debe tener 80 años, es un tipo que ha trabajado toda su vida con las relaciones internacionales, ¿cierto? Fue el representante de nuestro país en La Haya, o sea, es un tipo que da cancha tiro y lado en el ámbito de la Cancillería, por lo tanto yo creo que es una buena apuesta. Por otro lado, ¿cierto?, está Jaime de Aguirre en el Ministerio de las Culturas, Artes y el Patrimonio, que es importante, Karim, porque este año se conmemoran los 50 años del golpe militar. Entonces, eso hay que hacerlo bien, hay que responder, ¿cierto?, a las expectativas, además, de un sector importante que apoya al gobierno, pero además hay que hacerlo con sutileza, ¿cierto?, con habilidad, para no herir susceptibilidades, porque es un tema delicado. Ya 50 años del golpe, ¿cierto?, todavía no es tan simple abordarlo. Entonces pone a un señor como Van Claveren, ¿cierto?, que tiene 80 años, Jaime de Aguirre debe andar por ahí cerca, debe tener unos 70 y tantos, y saca a algunos ministros jóvenes. La ministra de Ciencia, por ejemplo, que es una chica muy joven, que la verdad es que yo nunca la vi posicionarse en su tema, nunca estuvo, digamos, en los medios.
no había un liderazgo ahí. Y para hacer cosas se necesitan personas que tengan un liderazgo. Lo mismo Julieta Brodsky, ¿cierto?, en el ámbito de la cultura. Entonces, también en el Ministerio de Obras Públicas, ¿cierto?, incorpora a una mujer que estuvo en el Banco del Estado durante muchos años, ahora también estaba ahí, pero también tiene bagaje en el sector público, para un ministerio clave como es el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, en ese sentido, yo te diría, Karim, que el primer análisis es que el presidente incorpora el valor agregado de los años, y de alguna manera sí. Juan Claveren tiene 74. Ya, ¿ves? Y Jaime de Aguirre debe tener unos 70. ¿En qué está Jaime de Aguirre? Dímelo. Estoy acá con... Jaime de Aguirre va a cultura. Jaime de Aguirre, a la gente que no lo conoce, fue... 71, claro. ¿Ves? Fue director de Televisión Nacional durante muchos años, le dio un nuevo look al canal nacional, ¿cierto?, cuando fue el retorno de la democracia. Es un hombre de larga experiencia y de muchos contactos. Tú sabes que en el mundo de la cultura, Karim, es clave las relaciones, los contactos, saber quién es quién y para hacer las cosas. Ministra, si tú no conoces a nadie... La ministra que sacaron realmente no se lucía para nada. Pues la sacaron justamente por claro. eso. Entonces yo creo que, el presidente en ese sentido, ¿cierto?, asumió que había un grupo de ministros que no estaba dando el ancho, fundamentalmente en términos de conocimiento. Es muy importante, ¿cierto?, que los ministros sean capaces de generar pautas, de generar comunicación para, ¿cierto?, que la gente sepa qué están haciendo, porque hay ministerios, como por ejemplo el de minería, que también estuvo ahí casi a puertas de que la sacaran, pero al final no pasó, que la gente no sabe quiénes son, no sabe qué están haciendo. Claro, exactamente. Y manejan millones y millones de dólares en recursos, ¿cierto?, públicos. Se están haciendo mil cosas y nadie tiene idea. Entonces el presidente necesita tener un grupo de personas que lo acompañe y que de alguna manera vaya comunicando cómo, ¿cierto?, de una manera armónica se va desarrollando un país, con todas las medidas que tiene cada uno de los ministerios. Así que yo creo que es un buen cambio. Vamos a ver qué pasa en esta semana. Vamos a ver qué pasa. Esta semana se viene súper noticioso. Sale un meme que dijo algún ministro que no sé qué, que hizo alguna declaración por Twitter y capaz que no asuma. Esas cosas suelen ocurrir. Ojalá que no. Reinaldo, ya nos tenemos que ir. Gracias por tu compañía, gracias por toda esta información, esta conversación tan amena, y ojalá que la gente le haya quedado así varios puntos bastante más claros. Que estés muy bien. Bueno, muy bien, Karim. Sí, porque estés muy bien también tú. Cuídate, ya no te vayas a vacunar de nuevo. Si te vacunas, ándate con cuidado. Mira, hasta me río bajito. ¿Ya ves? Chao, Reinaldo, que estés muy bien. Ya, que te mejores, Igual, ojalá que sí. Y ustedes sigan con nosotros, que hay más Iquique al día a través de Iquique Televisión. No se vayan.